Qué gusto saludarles y poder compartir la palabra de Dios que trae vida a nuestro espíritu. Filipenses capítulo 2, verso 12, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como humanos tendemos a enfocarnos en cosas que nos alejan de Dios y a preocuparnos en problemas o situaciones difíciles que estemos viviendo. Pablo estaba en la cárcel en sus últimos días, antes de morir, cuando escribió Filipenses. Así que el apóstol Pablo nos muestra que su enfoque era seguir enseñando de Jesús y animar a otros a seguirle. En el pasaje que hemos leído, encontramos la invitación a cuidar de nuestra salvación. No la cuidamos porque se vaya a romper, perder o dañar. La cuidamos como se cuida algo valioso, algo que es importante, que merece sumo cuidado. Este pasaje comienza con esa invitación a obedecer. El mandamiento que sigue de esa invitación es cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Cómo se puede cuidar la salvación? ¿Qué puede hacer daño a nuestro caminar con Jesús? ¿Cómo se ve una persona que cuida su salvación? ¿Qué sentimientos pueden despertar en nosotros lo que esto nos está mostrando? Después que somos salvos, cuando reconocemos y creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestras palabras que Jesús murió por nuestros pecados y no se quedó muerto, sino que resucitó, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación se refiere a que debemos concentrarnos y procurar el proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros. Además, indica que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Aquí no se refiere a miedo a Dios o miedo a perder nuestra salvación, sino que se refiere a la mayor seriedad y compromiso que podemos darle al Señor. En Filipenses 2:13, la palabra de Dios dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Encontramos esta afirmación que la NBI lo dice de esta manera: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La frase está con un conector que es pues, y busca afirmar por qué hay que cuidar la salvación. La idea es que como Dios puso en nosotros el querer seguir a Jesús, ahora pondrá en nosotros el hacer cambios o decisiones que nos ayuden a mantenernos en el camino. Antes, podemos reflexionar y preguntarnos cómo entendemos esta dinámica entre querer y hacer y nuestra salvación. ¿Cómo entendemos o cómo entendíamos esta frase anteriormente? Nuestro motivo de hacer el bien viene de Dios. Cuando amamos a alguien, queremos agradarle. Entonces, mi motivación para hacer el bien debe ser que amo a Dios. Cuando amamos, procuramos agradar. Amamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Cuando amamos, procuramos mostrarles ese amor a través de regalos o siendo obedientes. Al amar a Dios, debemos buscar la forma de agradarle. En la palabra de Dios encontramos muchas cosas de cómo podemos agradarle. Esto incluye la oración.
la obediencia y el servicio a Dios. Además de tener motivación, este versículo nos muestra que Dios también nos da el poder de hacer lo que Él o a Él le agrada. Filipenses 2:14 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. La orden que está acá en este versículo es envolvente. Háganlo sin quejas, sin contiendas. ¿Y a qué se refiere esa palabra todo? Tiene que ver con cosas de la iglesia, del trabajo, de la salvación. ¿Qué nos dice el pasaje al ver el contexto, verdad? Que tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de quejas o contiendas se tiene en la mente cuando se escribe este pasaje? El versículo es claro. En todo lo que hagamos debemos mostrar una actitud libre de quejas, descontentos, desgano, sin cuestionamientos ni críticas hacia otros. Y sobre todo, hacia la voluntad de Dios. Hablar entre dientes, hablar mal de una persona, hablar de alguien cuando no está, es contrario a lo que Dios le agrada. Filipenses 2:15 dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Encontramos la frase para que sean, es decir, hay un propósito, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Es decir, hay una diferencia entre quienes obedecen y los demás, entre los que cuidan su salvación y los demás. ¿Qué sugiere la palabra puro e intachable? La meta con la orden que se nos da. ¿Qué significan estas palabras para nosotros? El apóstol Pablo habla de que la pureza y el ser intachables nos hacen brillar como estrellas en el firmamento. Entonces, ¿qué es lo que brilla en la sociedad? O mejor aún, ¿qué es brillar en este versículo? El Hijo de Dios, o nosotros como hijos de Dios, debemos ser transparentes, abiertos, y que a pesar de no ser perfectos, seamos irreprensibles. Es decir, que nadie pueda señalar alguna cosa que ha hecho mal. El ser irreprensible es que no tenga necesidad de ocultar cosas ni vivir con hipocresías. En otras palabras, vivo mi vida sin pecado. Si peco, me arrepiento y lo confieso. También vivo de manera sencilla y humilde, sirviendo a otros. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo ve dos cosas que se avecinan. Primero, que el día de Cristo viene, y sugiere que desea no haber corrido en vano. Si le obedecen y se mantienen puros y sin mancha, no habrá corrido en vano. ¿Qué significa correr en esta porción? Y esta es una idea tomada del mundo del atletismo. ¿Qué significa ganar y qué sería perder? Sostenerme firmemente a la palabra de vida, la Biblia. Todo lo que pienso y creo se basa o se debe basar en la palabra de Dios. Recordando que éramos tinieblas y hoy somos luz. Porque Él así quiso hacerlo. Ahora queremos que todos sean salvos. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Lo segundo que muestra este pasaje es que se avecina la muerte de Pablo. Pero aún él afirma que se siente alegre o se sentirá alegre una vez obedezcan. Entonces, ¿qué nos debe dar felicidad en cuanto a las personas que amamos y tenemos cerca? ¿Qué nos debe entristecer? Y dice el verso 18, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Presenta esta última orden, así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Aquí hay una invitación a la alegría. Pablo puede ver un futuro de alegría. Él supone que le obedecerán. Entonces, ¿qué nos debe producir alegría según este pasaje? ¿Y qué representa la alegría de acuerdo a estos versículos? El fiel servicio a Dios es una ofrenda a Dios que produce alegría. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Incluso indica que los filipenses deberían de alegrarse con él. Seguramente el servir a Dios y agradarle produce alegría en nosotros, indistintamente de las circunstancias que estemos viviendo. Dios nos está llamando a la limpieza de nuestras vidas. ¿Qué decisiones debemos tomar hoy que puedan guiarnos a esta meta? ¿Cuál es el papel de Dios en este proceso? ¿Qué le está o qué nos está diciendo Dios en este tiempo a nuestra vida sobre algunos cambios necesarios? Dios nos está llamando a cuidar nuestra salvación. ¿Cómo podemos hacer esto de manera práctica mientras seguimos seguros de que Dios nos ha salvado? Si somos salvos, debemos enfocarnos en agradar a Dios y tener una relación con Él, creciendo en santidad. Podemos agradar a Dios sirviendo a otros, libres de murmuraciones y discusiones, siendo irreprensibles y sencillos, sosteniéndonos en su palabra. No importan las circunstancias, al ser obedientes a Dios, tendremos gozo en nuestra vida. Confesémosle nosotros como el Señor de nuestra vida, entreguémosle el cetro de nuestro corazón y nuestra vida también. Dejemos que Dios sea entronizado en nuestro ser y digámosle, Señor mío y Dios mío. Permitamos con reverencia y mansedumbre el obrar de Dios en nosotros. Cuando escuchemos su voz, que estemos listos a obedecer. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que tiene poder y bendice nuestras vidas, haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. Te pido que traigas esa bendición a cada uno y a sus familias también. Glorifícate, oh Dios, y que tu palabra pueda germinar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.